importantes porque no se olviden que somos uno de los países con más mortalidad materna y mortalidad pediátrica. Entonces, tenemos que todos ponernos el hombro y trabajar juntos para disminuir la mortalidad de niños. Durante estas tres clases vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de las generalidades de los servicios de emergencias, del manejo de la insuficiencia respiratoria, del choque, de los trastornos neurológicos, del contexto neonatal y del trauma pediátrico. En niños utilizamos un esquema que es cíclico. Evaluamos, identificamos, intervenimos y hacemos repetidas veces lo mismo, muchas veces. Entonces, el día de hoy en particular vamos a hacerles una pequeña visita virtual a lo que son los servicios de emergencias de niños y vamos a hablar de las primeras dos letras de lo que es la evaluación sistemática en la evaluación primaria, que sería la letra A de la vía aérea y la letra B de respiración. Adelante, empezamos. Les comento una pequeña anécdota. En la ocasión de realizar mi internado rotatorio, yo me encontraba en Bélgica, fuera del país, y resulta que allá donde estaba, pues podías comprarte una tarjetita para subirte al micro y utilizar todas el transporte público todo el mes que tenía vigencia tu tarjeta, libremente. Nadie te controlaba, tú simplemente entrabas al transporte público y si alguien te preguntaba, mostrabas tu tarjeta. El problema era que cuando tu tarjeta se vencía, tú estabas sometido a una multa muy grande, de mucha platita. Entonces teníamos el miedo de que podamos estar fuera de la vigencia de nuestra tarjeta y en las clases virtuales pasa algo parecido. Entonces, estas sesiones tienen algunos casos clínicos, en particular la de hoy tiene 7 casos clínicos. Y vamos a preguntarles a las personas, y si no se encontraran alertas, pues probablemente entendemos de que no están en la clase, ¿no? Las clases virtuales tienen ese problema. Podemos dejar el celu conectado y dedicarnos a otras cosas. Entonces, ojo con eso. Las emergencias pediátricas, ¿para quiénes estarán dirigidas? Nos preguntamos. Es muy común que nosotros terminemos viendo consulta en emergencias. Es muy común. Entonces puede venir un paciente con un problema, eh, según el paciente, un problema muy grave, y según nosotros puede ser un resfriado, puede ser un cuadro súper leve. Entonces, tenemos que elegir a quién le damos espacio, a quién le damos nuestra atención en emergencias. Es muy común que nosotros tengamos el servicio vacío donde nos toque estar y venga alguien y nos diga, quiero que me atienda porque pues se ha golpeado su codito y se le ha hecho un moretón y le está doliendo. Sabiendo que de pronto no es una emergencia, podemos admitir al paciente y sin saberlo, de pronto nos llega una estampida de ambulancias con muchos pacientes delicados. Entonces vamos a sentir muy incómodos de tener a la persona admitida previamente esperando que la veamos, ¿no? De paso va a estar muy inconforme, muy insatisfecha con la atención recibida. Entonces, los servicios de emergencia están dirigidos principalmente a pacientes que tienen enfermedades que amenazan su vida o que tienen cuadros que pueden generarle dolor intenso o discapacidad. Entonces, hay que tratar de hacer uso racional de los recursos, de todos los recursos que tenemos, especialmente en los hospitales públicos, donde la disponibilidad de recursos es limitada. Y para ello tenemos una herramienta muy utilizada en las emergencias, que es el triaje. Entonces, lo primero que hacemos es salir a ver al paciente. Es frecuente que los niños lleguen en aguayitos, cubiertos totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ir donde la mamá o el papá y decirle, ¿cómo está? Buenas noches, soy el doctor Raúl, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, mi hijito está mal.
parece que está resfriado. A ver, déjame ver a tu hijito. A ver, quitarle su chulito. A ver, su abuelito, despejalo un rato. Quiero verle su carita. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Suele pasar que agarramos y decimos, no, resfrío, no, 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 vaya nomás a su casa, señora, váyase a su posta. Pero ni siquiera hemos visto al paciente. Eso no está bien. Ver al paciente. Es una actividad muy importante. Simplemente viendo al paciente, vamos a tratar de evaluar tres aspectos importantes. Estos tres aspectos en niños se llama triángulo de evaluación pediátrica y contemplan algunas esferas que vamos a ver. Imaginémonos que estamos de turno en emergencias y que tenemos cuatro pacientes esperándonos afuera. Hemos entrado a la guardia y el médico que está saliendo nos dice, che, te cuento que hay cuatro guaguitas afuera, no les he visto todavía porque han llegado juntas ahora, así que suerte. Cuando salimos, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? ¿Cómo está? Soy el doctor Raúl, estoy de turno, voy a revisar a su guaguita, permítame verla, por favor. ¿Qué ha pasado? Entonces, al verla, nosotros vamos a ver su estado de conciencia. De pronto la guagüita nos está mirando así, con los ojos bien abiertos y hasta nos sonríe. O, por otro lado, puede estar completamente letárgico. Eso se ve, tú lo puedes ver en una persona. La piel, súper importante ver la piel de una persona. Y finalmente, la respiración del niño. Evaluando estos tres aspectos, nosotros ya podemos empezar a identificar. Fíjense que es un círculo. Evaluamos viendo la conciencia, la piel y la respiración del niño, identificamos. Decimos piel normal, respiración normal, estado de conciencia adecuado. Es un niño que está estable. Intervenimos, ¿no? Decimos, sí, señora, su niño está de pronto con un cuadro gripal, le vamos a poner a la fila, ¿no? Y pasamos al siguiente paciente. Usted, por favor, venga. ¿Qué pasó? Se cayó, se dobló el tobillo y está hinchado. Consciente, piel perfundida, respiración normal. ¿Puede caminar? Sí puede caminar. Entonces, la orientamos en un lugar donde nos pueda esperar. Si no puede caminar, es una urgencia, tenemos que hacerlo. Pasamos al siguiente paciente y vamos repitiendo el mismo ejercicio. Hace muchos años, cerca de 15 años atrás, un paciente se murió en la fila del triaje en el hospital pediátrico. Un niño que nunca llegó a ser valorado por el médico de turno y que la causa principal de su pues, demora en atención fue una larga fila antes del paciente. Desde ese entonces somos más cuidadosos con las filas y evitamos que se formen en realidad filas, porque ese niño estaba esperando su atención cerca de unas 2 horas desde su llegada y previo a él entraron pues varios pacientes que tenían consultas. Cuando nosotros evaluamos estos tres aspectos, podemos obtener dos resultados. El primer resultado es decir, está bien consciente, se ve bien rosadito y respira sin ninguna dificultad. Eso se llama estable. Tiene los tres aspectos del triángulo de evaluación pediátrica bien. La segunda posibilidad es que el paciente esté inestable, que tenga uno o más de uno de los aspectos evaluados que esté alterado. Si tiene los tres aspectos alterados, está en paro muy probablemente. En ese caso vamos a tomar una conducta distinta. Si es que tiene dos aspectos o uno, el paciente puede estar en choque, en insuficiencia o dificultad respiratoria. Eso identificamos para inmediatamente intervenir. Por ejemplo, si evaluamos, identificamos que está estable, nuestra intervención va a ser pasar a la evaluación primaria. Cuando ya nos toque ver al paciente, supongamos el del tobillo, se torció el tobillo, ya nos toca verlo, porque no puede caminar. Entonces, ese paciente necesita ser valorado. Lo revisamos A, B, C, D, E. ¿Listo? Ese es el siguiente paso que se da después de la evaluación del triángulo de evaluación. Ahora supongamos que viene un paciente
Les comento creo que era el día lunes de la anterior semana. Estaba saliendo del hospital y llega una ambulancia. La ambulancia, si no me equivoco, era de Colcapiro. Y en la ambulancia se abre la puerta y mucho alboroto, una mamá llorando. Entonces, de curiosidad, yo estaba saliendo del hospital, no de turno, pero de curiosidad me paro a ver si era una mujer embarazada, un neonato o un niño. Ustedes saben que el pediátrico comparte ambientes con el materno infantil. Entonces, abre la puerta, sale una mamá llorando. Inmediatamente detrás de la mamá se ve un niño que estaba siendo ambuceado. Entonces me acerco para ayudar, verifico viendo simplemente que el niño estaba inconsciente, tenía los ojos abiertos, con la mirada desviada, estaba intubado, que se entendía que no respiraba, y le pregunto a la internita si tenía pulsos, que venía buceando al paciente, y me dice, no, no sé. Entonces le tomamos los pulsos y no tenía pulsos. Y ese paciente vino seguramente unos cuantos minutos en paro. Entonces, identificamos rápidamente el paro. Paciente inconsciente, con los ojos abiertos, desviados, sin respiración y además sin pulsos, con una piel muy mal perfundida. Entonces empezamos la reanimación, le enseño a la doctorita a bucear, ella viene buceando mal todo el camino. Y entramos a emergencias con el niño ya en reanimación cardíaca. La ayudante de la doctorita interna pues empieza la reanimación. Entramos a la sala de choque de emergencias, inmediatamente activamos el código de paro para que venga todo el grupo de gente para ayudarnos a reanimar al paciente. El paciente ahora se encuentra en salas, está sin ninguna secuela, probablemente se vaya en estos días. Entonces, identificar el paro es importantísimo. En otro escenario, si el colega, en este caso yo, saliendo de la guardia, no me hubiera interesado en ver, es probable que no se hubiera iniciado la reanimación dentro de la ambulancia y los 2 minutitos que tardaban en llegar hasta la sala de emergencias aumentaban 20% la probabilidad de muerte del paciente. 10 minutos, perdón, 10% por cada minuto de demora de inicio de la reanimación. Por otro lado, lo más común es encontrar uno de los datos de la evaluación inicial del triángulo de evaluación pediátrica alterado. Por ejemplo, podemos ver un paciente que está bien despiertito, pero que está respirando con ruidos. A pesar de tener la piel rosadita, ya tiene uno de los tres criterios alterado y definitivamente es una emergencia. Lo calificamos en una dificultad respiratoria y lo admitimos rápidamente a una camilla de emergencias, a un cubículo. Sin embargo, nuestra intervención va a ser la siguiente. Primero vamos a dejarles a los papás, porque cuando un niño se queda sin papá llora. Muchos de ustedes deben ser papás. Imagínense que su hijito está mal, asustado, con fiebre, con dolor, y lo sacan a ustedes del lugar donde están atendiéndolo. El niño va a llorar. Y un niño que llora gasta oxígeno, esfuerza sus vías aéreas y por supuesto se descompensa. Entonces, en pacientes inestables, pero que no están en paro y que están conscientes, la presencia de los papás es útil. Podemos decirles, señora, quédate con tu hijito. Generalmente vamos a utilizar la posición de cúbito dorsal. Vamos a decirle a la persona que lo trajo, subilo a la camilla y recostalo. Pero si el niño se siente incómodo, echado, entonces no vamos a insistir mucho en que se quede de cúbito dorsal. El niño no habla. No nos va a decir, ¿sabes qué, doc? Cuando me echo, me duele mi pecho, siento que me fatigo, quiero estar de barriga. Me gustaría estar en una posición de plegaria maometana o de cuclillas. El niño no nos va a decir eso. Simplemente se va a sentar rápido, se va a poner de pancita, como sapito, de cuclillas, va a extender su cuello. El niño simplemente se va a acomodar. Nosotros tenemos que ver, decir, mira, el niño adopta rápidamente una posición específica. Eso nos habla de que el niño necesita esa posición para mantenerse estable.
Entonces, no insistamos en echar. Peor en amarrarlo o en decirles a los papás, ya, fuera, 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 vamos a amarrar y ponerle una faja como hacíamos hace tiempo atrás. De entradita, no le vamos a ver la garganta, no le vamos a hacer gasometría, no le vamos a canalizar a un paciente inestable que está consciente. Ahora, si está en paro, si está inconsciente, por supuesto que sí, hay que invadirlo rápido. ¿Por qué no vamos a hacerlo en un paciente que está inestable pero consciente? Porque podemos desencadenarle la inestabilidad final. Por ejemplo, si le revisamos la orofaringe, podemos inducir un reflejo vasovagal, un vómito, un laringoespasmo. Y otra cosa súper importante, pase señora, por favor, quédese con su hijito, recuéstelo, está cómodo así, no quiere estar en mis brazos, ya déjelo en sus brazos, póngale este oxígeno a su naricita y espéreme un segundo. Mientras tanto, buscamos ayuda. Solitos no podemos hacer nada, somos inútiles solitos. Necesitamos de una enfermera que nos asista, necesitamos de personal que nos apoye en el manejo de los pacientes críticos. Entonces, espérenos un segundo y vamos a buscar ayuda. No, licenciada, por favor, hay un paciente con dificultad respiratoria, necesito su ayuda. De pronto tienes a alguien más que te ayude y le invitas a que te colabore. Cuando vemos un niño, tenemos un problema. El problema es que los niños nos inspiran ternura. A ver, yo les pregunto, tengo la lista acá de toditos y por supuesto que hay diferencias de notas. Las personas que participen más van a tener mejores notas en la casillita de participación. Entonces, yo les hago una pregunta a todos ustedes ahorita, para que solamente uno responda. Tengo un niño que es el hijo de alguien que nosotros apreciamos mucho y ha venido a nuestra consulta. Nosotros, pues, lo hemos visto desde pequeñito y sentimos mucho cariño por esa familia, también por ese niño. El papá nos dice, ¿sabes qué? Está con dolor de cabeza, está con fiebre y vómitos. Nosotros le vemos, la piel está un poco lividosa, media azul, reticulada. Su estado de conciencia no se ve mal y la respiración es bastante rápida. Cuando hacemos la evaluación primaria nos damos cuenta rápidamente que no tiene pulsos periféricos y que nuestro cerebro nos indica que está en un estado de choque y hay que canalizarlo urgentemente y de pronto hacerle una punción intraósea para acceder a su hueso. Yo les pregunto, a ver, algún voluntario, ¿le sería fácil esa decisión? ¿Lo harían sin dudarlo? Adelante, colegas. Esta es una competencia por puntos. Alejandra, ¿qué dices? Doctor, buenas noches. A ver, yo pienso que siendo médicos, sinceramente, por más que le tengamos mucho cariño y todo a un paciente, yo pienso que el hecho de tener pena por actuar no es hacer lo correcto. Entonces, lo ideal sería simplemente explicar que es necesario, ¿no? A los padres, que son a los cuales les tenemos en estima también que tenemos que intervenir rápidamente y que sean de ayuda. No podemos dejar que el paciente o que el pequeño en este caso eh, no esté sin intervenir cuando realmente lo necesita, Es cierto, porque de eso va es a depender cierto, su vida. es cierto lo que dices. Danitza y Rivaldo, no bajen la mano, les voy a hacer las siguientes preguntas. Yo les comparto una experiencia que me pasó en Miazo, cuando estaba en Villa Tunari. A un niño le golpeó una moto, ya lo trajeron al hospital de Villa Tunari. En la evaluación primaria el niño estaba pálido, su piel era blanca, 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 su estado de conciencia era un poco confuso, muy diaforético, hablaba entrecortado
y necesitaba para cada dos palabras tomar aire. En la evaluación primaria, una vez el paciente admitido, me doy cuenta que el lado derecho de su tórax no expande y que en la auscultación no se escucha ruidos pulmonares. Entonces, decido insertarle una bránula para diagnosticar un hemotórax o un neumotórax. Me estoy lavando las manos y el niño viene y me dice, doctor, doctorcito, ¿puedes venir un rato? Me alcanza su manito. Me dice, doctor, no me vas a pinchar, ya, por favor. Y me levanta su manito y tenía una moneda de 5 pesos. Obviamente yo no soy corrupto y el hecho de aceptar la posición de no pincharle ese rato era porque me pareció un gesto tan hermoso de un niño inteligente, lúcido, que dije, ya, ¿sabes qué? Le haremos rayos X. Así no le pinchamos dos veces, porque la primera era diagnóstica, era pinchar y ver qué sale. Vamos, rayos X estaba al ladito de emergencias. Veremos la radiografía, le digo al médico de guardia que estaba de turno, y con eso directamente le pondremos su sello pleural. El doctor obviamente acepta, ¿no? Dice, y bueno, doctor, usted así piensa que está bien, ya. Se van a rayos X y me avisan a los minutos que el paciente estaba empezando a hacer paro, se estaba perdiendo la conciencia y estaba más inestable. Entonces, ¿por qué fallé? ¿Por qué tomé una decisión incorrecta? Porque no logré vencer esta barrera. Ya ustedes dicen muy valientes, muy eh, dominados por la inteligencia, que lo correcto es lo que hay que hacer. Pero cuando están con el niño, a veces nos vence la ternura misma del niño. Pero lo que le decía es cierto. Hay que hacer lo que hay que hacer en el momento en el que haya que hacerlo. Les muestro un videito de lo que son las salas de emergencia para que veamos cómo va cómo va la cosa. A ver, play. Estamos ambuceando y drenando, ahí ven una jeringa, drenando un derrame pleural junto con los residentes. La doctora Orozco al lado derecho, el doctor Zarzuela al lado izquierdo, discutiendo el caso. Hay una niña tequeada que ya está estable, esperando pasar a salas. El doctor Martínez de terapia que viene a valorar varios pacientes estabilizados en sus camillas, un niño esperando internación por una apendicitis, mamás caminando con agua, en sus bobitas con aguayo, esperando una camilla, una paciente con dificultad respiratoria, fíjense cómo respira, y dos niños pequeños que no son parientes, pero que los hemos puesto juntos porque nos faltaba espacio y necesitaban oxígeno. Así tienden a ser los servicios de emergencias. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién vamos a admitir a la sala? Para ello, vencemos primero la muralla de afuera, ¿no? Que es el niño. El niño que en sí es un problema para nosotros, porque tenemos que invadirlo cuando es necesario. Y la segunda muralla, que sería la muralla interna, es la familia. La familia suele ser también un problema. Fíjense, evaluamos a un niño como este tan tiernito, le vemos la orofaringe, de pronto sabemos su temperatura, nos damos cuenta que está estable, es fácil darse cuenta que está estable, asumiendo que respire sin dificultad y sin ruidos. Este niño estable puede esperarnos un poco. Danitza, esta mamá ha perdido a su anterior bebé. Su anterior bebé ha nacido con una malformación gastrointestinal y se murió. Ahora, su nuevo niño no está teniendo deposiciones desde ayer y la mamá está muy asustada porque parece que es algo que le hace recuerdo a su niño fallecido. Tú le evalúas, te das cuenta que el bebé está consciente, rosadito y que respira sin problema. Tu evaluación rápida, el triángulo de evaluación pediátrica, te dice que el paciente está estable. Le explicas a la mamá
que el paciente esté estable, pero la mamá te exige un poquitito más, Danitza. ¿Cómo le explicas a la mamá que debe esperar un poco su atención? Buenas noches, doctor. Bueno, en base al caso que me relata, yo creo que primero habría que calmar, ¿no?, a la mamá porque tiene la ansiedad y el miedo que ha vivido anteriormente. En caso de que el niño se encuentre estable y tal vez el servicio esté lleno y haya demás pacientes, yo optaría tal vez para que la mamá esté tranquila, dejarle con, no sé, la enfermera o alguna otro personal que esté ahí para que vea que no lo estamos descuidando a su niño y también está siendo supervisado por otra persona, ¿no? Y obviamente explicarle, ¿no?, que el niño sí está estable, está tranquilo, es un caso que vamos a resolver, pero primeramente vamos a ver aquellos que están en un estado más crítico, ¿no? Pero tampoco la vamos a descuidar, entonces por eso le vamos a dejar al pendiente tal vez con otro del personal hasta que logremos estabilizar el servicio. Bueno, esa es la opción que yo podría dar. Doctorita, ¿no me lo harías exámenes? Antibióticos no me lo darías, doctorita. Igualito estaba mi otra guagua y así me lo han matado. No, en realidad, doctor, tendría que explicarle a la mamá, no, en este caso, yo creo que el niño está con un cuadro de constipación. Obviamente sí le vamos a solicitar lo que es una placa para ver, pero no requiere tal vez ningún tratamiento antibiótico y tratar de calmar a la mamá, ¿no? Porque tampoco podemos realizar lo que los papás nos dicen, ¿no? O sea, no podemos optar siempre por lo que ellos nos van a decir, aunque ellos crean que está en lo correcto, obviamente. Cierto, Danitza, es muy cierto, pero a pesar de eso te cuento que prescribimos antibióticos más o menos a unos 7 de cada 10 pacientes, generalmente por insistencias de los familiares o por temores nuestros. Y solicitamos muchos exámenes innecesarios en emergencias. En emergencias tenemos las puertas abiertas, es como la terapia. En terapia tú dices, quiero que le hagan una resonancia de su dedo derecho y se le hace. Dices, quiero Linesolid, tienes Linesolid. ¿Ya? No hay un límite de los recursos que tú puedas gastar en una persona, pero tú debes ponerte los límites, ¿listo? Así como en la anterior barrera, que era el niño, la otra barrera son los papás. Y para ello, el pediatra no puede ser un tipo odioso. El pediatra tiene que ser empático. Cuando ustedes vean niños, a pesar de que sean las 3 de la mañana y no han dormido, y digan, esta señora todo el día está mal y viene a las 3 de la mañana aquí a molestar, pues tienen que respirar y tienen que establecer una relación empática con la familia. Lo que tú has dicho hace rato, Anitza, es lo que hay que hacer. ¿Listo? Hay que explicarle a la mamá. Y eso, aunque no creas, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Decirle a la mamá que se tranquilice, que no se preocupe, que el niño esté estable, que se le va a atender, que no se la va a dejar sola y que puede permanecer cerca para que esté más tranquila. ¿Listo? No ceder a las exigencias de los familiares, porque muchas de las exigencias de los familiares van en contra de la salud de sus propios hijitos. Gracias, Anita. Es otro niño que se cayó, que está ahí esperando que se le atienda. Tiene deformidad en el antebrazo, le duele, pero si se fijan, está despierto, cruzado y respira bien. Es otro niño estable que también puede esperar. Sin embargo, este niño está sufriendo dolor, entonces tiene una prioridad un poquito más alta para que lo atendamos. Y este otro paciente está pálido de entrada y de paso su respiración rápida, inestable. Pasala, la veamos. Rápidamente se puede descompensar. Ahora sí, Rivaldo, te toca participar. Rivaldo, tú eres este niño.
eh, y por estas rieles del tren está viniendo un tren sin frenos. Puedes hacer dos cosas. La primera es dejar que el tren avance y mate a cinco personas que están amarradas al tren, a las rieles del tren, porque el tren está yendo por el camino de la derecha. O puedes desviar el tren a la izquierda, salvando a algunos de estos sujetos, pero eh, con el costo de una vida. ¿Qué decisión tomas? Em, es un dilema, ¿no? De bioético y prácticamente, según ¿no? el cuarto principio de justicia, no, nunca puedo poner en una balanza, ¿no? Que una vida valga más que otra, ni que fuera un profesional, ni un político, ni nada. O sea, vida es vida, independiente del número, pero en este caso, ¿no? Eh, si por alguna razón no hubiera un protocolo de freno, de frenado rápido, yo lo activaría, pero si no fuera el caso, bueno, pues que se va a girar a la derecha y que eh, va a haber una víctima, pero los otros van a estar bien. O sea, no cumplo en ningún momento el principio bioético de la justicia, pero siempre se trata, ¿no? Como en los centros de emergencia, cuando vienen múltiples pacientes por catástrofes, de darle una oportunidad, ¿no? Al paciente más recuperable sobre sobre los triajes rojos, ¿no? Que no son recuperables. Entonces, eh, una vida es vida y la balanza no se inclina hacia ningún lado para mí. Si se puede, que se salven todos, si no, pues al más recuperable. Sí, pero en este caso puedes elegir que el tren vaya a la izquierda o a la derecha. Y Bueno, tú puedes decidir, tienes esa posibilidad, en este caso, ¿no? La opción que involucre menos víctimas se va a la derecha. a la izquierda, ¿no? Sí, perdón, a la izquierda. Y el niño decide lo mismo y una computadora decide lo mismo. Ahora te añado un grado de dificultad. El de la izquierda es una persona muy querida por vos, es un papá, una mamá, un hermano. ¿Sigues manteniendo tu decisión de la izquierda o prefieres mirar a otro lado que el tren está yendo de todas formas por la derecha? En este caso, sigo manteniendo mis decisiones que priorizar la vida de una persona solo porque sea mi conocido, familiar o etcétera, no justifica que se pierdan varias. Yo tengo que, por eso, tener el principio de justicia para todos. O sea, priorizar la vida de todos. Interesante. Esa es la respuesta correcta. Sin embargo, cuando nos toque ver pacientitos, nos van a decir lo siguiente, nos van a decir, hay dos pacientes que están mal, uno está en Oruro, otro está viniendo desde Villa Tunari. El de Oruro es un niño con un absceso cerebral, que por cierto, son casos reales, ayer han llegado casi juntos, y el otro es un traumatismo, TEC. Solo tenemos un espacio en terapia y pues de pronto podríamos brindarle buenas atenciones solo a uno. Nos toca decidir a quién, ¿entienden? Tú puedes agarrar y decir, ya, ¿sabes qué? Que venga el de Oruro. ¿Por qué? Porque el otro tiene SOAT, se puede ir a una clínica, qué sé yo. O que se vaya el de Oruro a La Paz, porque finalmente no es nuestra eh, gobernación, que se encargue de su gobernación. Esas decisiones las van a tomar cuando estén en emergencias. Ustedes van a decidir a qué paciente le admiten, ustedes van a decidir a qué paciente eh, no le admiten, a qué paciente refieren, a qué paciente internan. Y las malas decisiones que tomen les va a pesar. Ustedes van a decir, pucha, de verdad se ha complicado ese niño que he visto. Yo lo mandé a la casa. O
El niño que rechazaste porque estaba estable y lo mandaste a consulta, pues en consulta se descompuso y ahora está mal. Es importante lo que decía hace rato el Rivaldo, ¿no? Pero también es complicado porque, a ver, llega un niño y sus papás no quieren que le transfunda sangre o no quieren que le hagas un procedimiento que va a salvar su vida. Ahora tú dices, el niño, ¿qué decidiría si pudiera hablar? Porque nuestra población es media pesimista. Tú le dices, su niño había tenido una malformación cardíaca y hay que operarla y es complicado. Y ¿sabes qué es lo primero que piensa la población, especialmente indígena? Bueno, que se muera entonces, doctor. ¿Qué vamos a hacer? Es increíble. Entonces, pero ¿cómo que se muera? Hay que hacer algo, hay que intentar. Pero, doctor, mis ovejitas, ¿quién me lo va a mirar? Yo no puedo quedarme aquí, aunque no lo crean. Esa es nuestra gente. Entonces, nosotros pensamos y decimos, ¿quién tiene que decidir qué es lo mejor para el niño? Si el niño no puede decidir, pues tienen que decidir sus papás. Y si es algo claramente violento contra la vida del paciente, podemos nosotros interponernos. O si hay una clara intención de dañarlo de parte de los papás, nos tenemos que interponer. Ahí tenemos la obligación de interponer. Por ejemplo, un niño violado, una niña violada, o un niño en el que han intentado matarlo con raticida. Hay una mamá que está en la cárcel recién que ha tratado de matar a su bebé. El personal que recibió al niño y se ha dado cuenta del intento de infanticidio tiene la obligación de denunciar y por lo tanto, pues no debe obedecer los deseos de la mamá o del papá infanticidas, porque no están yendo por el bien del niño. Violados, maltratados, eso es lo que vemos en pediatría. El niño no se queja, el niño no va a venir y va a decir, ¿sabes qué, doctor? Yo estaba llorando y mi mamá me ha sacudido, por eso me ha sangrado mi cerebro. El niño llega mal y tú sospechas. Y si algo no te cuadra, tienes que pensar mal. Si es todo un cuento chino muy raro, entonces algo no es verdadero. Benevolencia. Bueno, no todos los papás son malos. La mayoría son buenos y quieren a sus hijos. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que son útiles para su hijo. Veíamos el caso de hace rato. Nos decía Danita, la mamá me pide antibióticos, pero yo no se los voy a dar. ¿Por qué? Porque no le hacen bien. Sería como darle quimioterapia a una persona que no tiene cáncer. Entonces, cualquier acto que hagamos en niños tiene que tener un objetivo de hacerle bien. Nosotros pensaremos al momento de hacer indicaciones, ya le voy a dar esto, ¿le va a hacer bien? Si la respuesta es sí, continuaremos. Hay presiones también, ¿no? Por ejemplo, viene la empresa X y te ofrece un congreso, si prescribes su medicamento X para la tos, y vos sabes que no sirve, pero dices, bueno, total, es una prescripción y el laboratorio nos apoya y te pones una serie de excusas. Si no le hacen bien al paciente, no hacerlo. ¿Listo? Maleficencia. No es solamente que sea algo bueno. Fíjense qué graciosa es la lógica. El niño se ha fracturado la clavícula. Es bueno para el niño que le inmovilicemos la clavícula. Existen varias formas de movilizar la clavícula. A través de un vendaje en 8, a través de un yeso en 8, a través de un clavo intramedular, a través de una placa. Entonces, ahí tenemos que decidir el que no es maleficiente. Un traumatólogo que tiene que pagar las cuentas de su vehículo nuevo puede estar muy interesado en insertar una placa que va a cumplir con el principio de la benevolencia, porque cumple con el propósito de estabilizar una fractura de clavícula, cumple con el de la autonomía, porque los papás están de acuerdo. A ellos
No les afecta en nada económicamente pagar una placa, tienen plata, pero no cumple el principio de no maleficencia. ¿Por qué? Porque esa fractura se puede resolver de formas no tan cruentas, dolorosas, riesgosas, caras, maleficientes. Entonces, pensemos cuando estamos atendiendo niños. ¿Es necesario que le tome cultivo? ¿Le voy a pinchar? ¿Es necesario que le aplique este medicamento? Tiene riesgos, ¿ya? Cualquier cosa que sea maleficiente hay que evitarlo. En cuanto a justicia, nos ha explicado muy bien Rivaldo por qué el niño tiene que ser tratado igual que el otro, sin preferencias. Fíjense, esta es una imagen del servicio de emergencias del Hospital del Niño. Muchos pacientes se veían entre el año 2011 y el año 2016. De manera, digamos, promedio, diríamos que unos 14,000 al año eran nuevos casos, sin contar los repetidos, lo que darían, pues, como unos de pronto 20 o 30 por día. Sin embargo, desde el año 2016 cae bruscamente y en el año 19 empieza nuevamente a subir. ¿A raíz de qué? A raíz de la norma de referencia y contrarreferencia. Antes del 16, el hospital estaba obligado a ver todo lo que llegue. Llegaba un niño que decía, quiero que me atiendas porque me da flojera venir en el día y mi niño tiene conjuntivitis. Tenías que atenderlo. Estabas obligado legalmente a atenderlo. No importaba si era o no era una emergencia, urgencia. Y sí, por ahí se murió ese niño en la fila, creo que era el 2015, esperando pacientemente que le atendamos después de haber liberado a todas las consultas que venían. Desde el año 16, la norma cambia, dice, la puerta de ingreso a los hospitales, al sistema de salud es el primer nivel. Los pacientes deben ser referidos a los niveles superiores en caso que los centros no dispongan. Por eso cae tanto la tasa de consultas nuevas y se hace un poco más, digamos, urgencias y emergencias. Eso es hacer uso apropiado de los servicios de emergencias. Es triste decepcionarles, pero no se ven paros cardíacos todos los días, afortunadamente. Se siguen viendo cuadros que se atienden como urgencia, pero que finalmente terminan siendo simples, como diarreas, gastroenteritis, faringitis, resfriados comunes en los que se va el 20%, todo lo que se atiende. Obviamente el paciente no viene con su diagnóstico de resfrío común, el paciente viene con fiebre, taquicardia, muy ruidosa su respiración, hasta un poco dificultosa, pero después de estabilizarlo, el paciente era solo un resfrío. Ahora vamos a ver por qué se mueren los pacientes. Fíjense, cada año se mueren 80, 70, 60, 80, 66, 80 niños en nuestro hospital. En el último año vamos a ver las causas. 80 niños fallecidos el año 2021. Nos falta aquí del 22 y del 23. Las causas: neumonía, que causa una insuficiencia respiratoria; leucemia a consecuencia de un choque séptico; septicemia, genera un choque séptico; malformación cardíaca del corazón, que crea un choque obstructivo o cardiogénico; insuficiencia hepática, que ocasiona una falla neurológica o hemorragias; insuficiencia respiratoria, que ocasiona un trastorno de ventilación o oxigenación. En fin, nosotros queremos reducir esta mortalidad y para ello vamos a aprender a tratar la insuficiencia respiratoria, el choque y las neurourgencias críticas. Ya no se mueren tanto los niños. El año 2013 la mortalidad era 76 por cada 1,000. El año 2021, que es esta estadística, la mortalidad
llega a 31 de 1000. Seguimos siendo de los peores países, pero en comparación de cómo éramos antes, estamos mejor. Y de esos 31 niños muertos por cada 1000, la mayoría son neonatos, prematuros, que son obtenidos de manera pues temprana y se complican y se mueren. De acuerdo a lo aprendido, vamos a ver, levanten la mano si gustan participar. Estamos añadiendo puntos a las personas que participan. Alejandra, un nuevo punto para ti y después Rivaldo Vergara nuevamente cosechando puntos. ¿Qué te parece este paciente, Alejandra? Evaluación rápida, triángulo de evaluación rápida. Conciencia, piel, respiración. A ver, han pasado 14 segundos. ¿Ya tienes una idea? ¿Está estable? ¿Está inestable? ¿Está en paro? ¿Está en choque? ¿En A dificultad ver, respiratoria? sí, doctor. A ver, en cuanto a apariencia, pues evidentemente está inconsciente, em, que es un dato bastante importante. Luego, evidentemente, respiración. No se denota muy bien en el video porque hay cierto delay en las clases de Zoom, pero podría decir que está disminuido, sí. Y en cuanto a la circulación, evidentemente está pálido y es bastante claro que tiene pérdidas hemáticas importantes, ¿no? Ya sea a nivel de tronco y a nivel pelvis. Y ha sido probablemente un accidente, ¿no? Entonces, este paciente diría yo de entrada que está inestable hemodinámicamente Sí. por el estado de conciencia, que en este caso estaría entre el estupor, la somnolencia o la confusión, ¿no? En cuanto a su respiración, como le comenté, evidentemente debe estar comprometido, no se logra visualizar bien en el video y la circulación evidentemente está pálido, con seguridad que tiene disminución de los pulsos periféricos, incluso ausencia. Bueno, eso es lo que podría decir a simple vista. Entonces, lo que hay que hacer cuando vemos un paciente así es rápidamente tomarle los pulsos Sí, para ver si tiene latido cardíaco. Y si no tiene, iniciar el masaje cardíaco y buscar ayuda. ¿Listo? No verlo, tocarlo, ver si no tiene pulsos, iniciar el masaje cardíaco, gritar y decir, busca ayuda, trae un auto. Y a otra persona decirle, ayúdame con la ventilación boca a boca. Esté en paro, ¿ya? Llamar por teléfono, gritar y buscar ayuda. Eso es lo que hay que hacer. Rivaldo, te toca este otro paciente. Voy a ponerle el sonido un ratito. O sea, creo que se puede aquí. Ya. Abdominal, y de ahí se ha descendido, luego ha Papá, tocado. ¿cómo te llamas, hijito? Ya, papito, está bien. Échate nomás. Mira, este video dura 11 segundos, pero Rivaldo ya tiene la idea de su estado de estabilidad, inestabilidad y hasta la causa de pronto. ¿Qué opina Rivaldo? Doctor, doctor, su estado de conciencia es somnoliento, estupuroso y en la D, ¿no? Luego se puede ver que tiene un patrón respiratorio que está, ¿verdad? No lo veo ahorita con un ritmo respiratorio agregado, estridor o algo, no evito pensar obstrucción de vía respiratoria superior, pero quejido respiratorio al menos, de que debe tener broncorrea, debe tenerla, o broncoespasmo. Aparte, ¿no? Que no veo todo bien, ¿no? Su cuerpo para ver si hay tiraje intercostal, tiraje cervical, aleteo nasal, Patito. poco más o De ahí menos, se ha pero veo en su descendido, boca algo luego particular. No sé si hay allí una lesión, ¿verdad? En su boca. Esa lesión no puedo distinguir bien si es quemadura o, pero puede ser por la ingesta de un cáustico, algún elemento tóxico en su boca, si puedo ver, o puede ser restos alimenticios por vómito, pero en plano no, yo podría pensar que este paciente está deshidratado y podría ser una intoxicación por algún elemento
medicamento desconocido. Por ahí Interesante, ahora no. interesante. Pero lo que sí es claro es que está alterado su estado de conciencia y que su piel está pálida, seca. Y pues mira sus labios, igual blancos. No son así los labios normalmente. Son rosaditos. Su piel mira pálida, sus ojos hundidos. Entonces, choque, choque, rival. ¿Ya? Paciente en choque. ¿Ya? Inestable. ¿Qué hacemos? Bueno, que se queden con los papás, le ponemos posición cómoda y pasamos rápido a la evaluación primaria. No debe esperar este paciente afuera sentadito, ni por si acaso. Pase, pase, pase. No tienes espacio en una camilla, tiendes algo en el suelo y lo ves ahí con oxígeno, le canaliza una vida y demás. Es un choque. Rápidamente se puede descompensar. A ver, vamos a saltarnos. Erika. Este paciente, Erika, para un poquito contextualizar, no responde a estímulos. Adelante, Erika. Creo que Erika no está. Sí, ¿Es- doctor, no me, ¿Estás? Te escuchamos, te escuchamos. ¿me escucha, doctor? Creo que estoy con problemas en mi micrófono. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya. Es un paciente que se ve que está, ¿no? Con la conciencia alterada, un paciente que aparentemente está en coma. Se le Interesante, ve muy también bien. pálido. Sí, correcto, Erika. Muy bien, una valoración rápida, súper buena. Estado de conciencia alterado, a pesar de que ventila y a pesar de que tiene la perfusión buena. Hay que verlo, este paciente no debe esperar esa insuficiencia eh, del sistema nervioso central puede deberse a una causa respiratoria y demás. Excelente. Este ya no vamos a hacer preguntas, pero es una dificultad respiratoria. Es un niño que tiene mucha retracción, a pesar de que está con su oxígeno, el niño se le hunden las costillitas, de paso tiene una saturación ahí media borderline. Y esta otra bobita es una niña estable, a pesar de tener una traqueotomía, es una niña ¿Cómo que estás, que nos Valentina? ¿Cómo mira a los estás, ojos, que princesa? sonríe, que juega, está rosada y por supuesto que a pesar de tener una traqueotomía, pues se mantiene estable. Bien, con eso tenemos ya avanzado la primera parte que es el triángulo de evaluación eh, pediátrica y luego ya es la guerra, ¿ya? Tú dices, ok, pasa a terapia, perdón, pasa a emergencias. Y ahí es como entrar a un estadio, a una final o entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque no vas a actuar con tu cabeza, sino vas a actuar en función de lo que has entrenado. Si has hecho 10 ejercicios de reanimación en muñecos, vas a tener más chance de hacer bien la reanimación en el paciente. Si has reanimado 100 pacientes, el 101 va a ser más sencillo. Si has estado en muchos combates, no te vas a asustar cuando exploten las granadas o tus compañeros de pronto sean heridos. O en el fútbol, ¿no? Tú sabes dónde juegan tus colegas, les vas a pasar al lugar donde siempre están, vas a jugar de memoria, que siempre lo has hecho, te has entrenado y demás. Entonces, la evaluación primaria, que es el ABCD que mencionaba hace rato Rivaldo, esa es la emergencia en sí, ¿ya? En emergencia no hay el ejercicio de tome asiento, contame qué ha pasado. Primero se atiende al paciente, se lo estabiliza y después se dice, pasa, mami, mamá, contame a ver en más detalle qué ha pasado. ¿Listo? Hoy vamos a aprender las dos primeras letras de esta evaluación primaria. Vamos a aprender la A y la B y es un ciclo.
un ciclo, un ciclo, un ciclo. Insuficiencia respiratoria es el segundo tema que vamos a abordar. Está basado en estos libros, el primero que es el de la Sociedad de Cuidados Críticos, el segundo de la Sociedad de Terapia Pediátrica de Argentina y el tercero en el libro del Hospital del Niño, Manuel Asensio Villarreal. Las insuficiencias respiratorias son fallas en el intercambio de oxígeno y CO2, así facilito como se escucha, pero se puede deber a pues lesiones en todos estos componentes, en extraer el aire del ambiente, en llevar el oxígeno hasta el alveolo, en que el alveolo pase hasta el capilar, en que la sangre fluya por el pulmón y por supuesto recoja la sangre oxigenada capilar y que finalmente haya hemoglobina que distribuya a todo el cuerpo. Esos son todos los pasos que tenemos que ver. Caso uno. No sé si gustan participar, pueden dejar sus manitos levantadas y yo voy a irles llamando en función de las manitos que vayamos viendo. Alejandra, en esta ocasión, Ale, te cuento, yo me fui a La Paz de viaje a un congreso. Varios médicos nos fuimos a un congreso. Llegando al aeropuerto, eh, un niño de 9 años que había llegado de Alemania se descompone, se pone mal. El papá era orureño, estaba yendo al carnaval de Oruro. No había aeropuerto todavía en Oruro. Entonces se iba a ir por tierra desde la ciudad del Alto hasta Oruro. Le hablaba a su esposa alemana maravillas del carnaval de Oruro. Le decía, pucha, no sabes, mi sueño, bailar la Virgen. La convenció a su esposa y a su hijito para venir a visitar Bolivia. Llegaron a la Santa Cruz y de Santa Cruz conectaron con el Alto. Abre la puerta el avión, empiezan a bajar y nos alertan de que había un niño que estaba mal. La azafata se acerca y pregunta si alguien podía ayudarle y pues muchos de los que estábamos en el avión éramos médicos. Entonces nos ofrecemos a ayudar, decimos somos médicos. De paso, muchos pediatras. Entonces ese niño empieza a tener dificultad respiratoria, cianosis, era un niño blanco, a pesar de que el papá era moreno, el niño era bien blanquito, y una cefalea intensa. El niño estaba tan mal que se echaba de panza en el avión, en el piso del avión. ¿Qué opinas, Ale? ¿Qué crees que pasó? ¿Cuál habrá sido la causa de su inestabilidad eh, respiratoria? ¿Y Oye, cómo la doctor, atendería? a ver, bueno, a ver, se trata de un cuadro respiratorio, de origen respiratorio. Pasa que aquí sí voy a, voy a tener que hacer la pregunta. Yo pienso que debe haber una diferencia de altura entre Alemania y el Alto, ¿verdad? Es decir, El Alto está a 4.150 metros, Santa Cruz a 415 y la mayor parte ujú, de Europa debajo de 400. correcto. Entonces, lo que precisamente podría decir y, y ofrecer, de acuerdo a este caso, es que se trata de una dificultad respiratoria en relación a la altura, es decir, un mal de altura. Entonces, este niño, precisamente porque está presentando esa dificultad, esa cianosis, evidentemente no tiene la cantidad necesaria de glóbulos rojos para poder compensar esa eh, falta de o presión de oxígeno, ¿no ve? Porque la fracción inspirada es la misma, siempre va a ser la misma en toda altura, pero la presión no es suficiente. Por lo tanto, necesita más glóbulos rojos, por ende, más hemoglobina para poder captar todo ese poco oxígeno o poca presión de oxígeno que hay. Así que sí, es el famoso Soroxi. Y bueno, evidentemente habría que sí ¿Cómo lo compensarlo. resuelves? Habría que compensarlo, doctor, con bueno, proporcionándole oxígeno. Yo creo que eso sería lo más franco de hacer, ¿no? Entonces puede ser por puntos nasales, aunque sea por máscara, por inhalación parcial, justamente para darle el oxígeno lo más a la mayor presión posible para poder compensarlo y evidentemente sería el reposo, ¿no?
Llevarlo de vuelta no creo que hubiese sido para nada una opción, así que yo pienso que era estabilizarlo simplemente con oxigenación y hacerle un control de su saturación. Pues sí, exacto. Lo primero que hay que hacer, bueno, en este caso claramente el problema es una deficiente eh, oxígeno ambiental por una hipovaria de la altura. En este caso les cuento que se han vuelto a Santa Cruz. Lo han dejado al orureño vestido y alborotado y han retornado a Santa Cruz donde el niño estaba mejor. Ya han visto por tele, seguramente no supimos más. Le pusimos oxígeno y el niño mejoró rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en todo niño crítico? Todo niño que tenga alterado el triángulo de evaluación pediátrica. No importa si es una deshidratación y está con la piel pálida, o es un estado de alteración de la conciencia y satura súper bien, o es una dificultad respiratoria. En todos los casos, le vamos a poner oxígeno suplementario primero. ¿Listo? Pase, señora, quédese con su hijito, déjenlo en la posición más cómoda. Chicas, ayúdenme, por favor. Licenciada, póngale oxígeno por puntas nasales. Doctora, hagamos la valoración de sus signos vitales. ¿Listo? La respuesta de Ale es correcta. Oxígeno ambiental. Necesitamos poco oxígeno ambiental para vivir, pero nos afecta mucho a la altura. A nivel del mar, cuando hacemos gasometrías, vemos gasometrías con 110, 115. En Cochabamba las gasometrías no superan 80 y en el alto probablemente no lleguen a 70 ni a 65. Este es un estudio en el que se ven las presiones parciales del aire 760 a nivel del mar y en el alto 460. 160 de oxígeno a nivel del mar, en el alto 96. De ahí todavía hay una pérdida del ingreso. Fíjense las altitudes en las que vivimos, muy importante. Estas alturas en las que vivimos afectan los valores de las gasometrías y en nosotros mucho más, porque este es un indígena del Himalaya muy aclimatado. Nosotros no estamos completamente aclimatados. Cuando estamos en el útero, somos bebés, vivimos con muy poco oxígeno. La sangre de las vellosidades coriónicas se diluye en las lagunas de la placenta y se absorbe por difusión por las vellosidades coriónicas hacia el feto. Entran con una saturación de 60%. La hemoglobina fetal está adaptada para esa baja concentración de oxígeno y se aferra bien duro, digamos, al poco oxígeno que hay. Y en esas condiciones de hipoxemia relativa, el feto crece súper bien, se desarrolla excelentemente. Y cuando nacemos, entramos a un medio llenito de oxígeno. Comparando el ambiente con el útero, el ambiente es un lugar hiperoxémico. Hay demasiado oxígeno que vamos a recibir por las vías respiratorias. Una gasometría de un recién nacido tiene niveles bajísimos de oxígeno, 6 a 31 si es de término, o incluso menos si es pretérmino, a nivel del mar. Entonces, el oxígeno es lo primero que tenemos que darle a todos los pacientes críticos, excepto a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque los recién nacidos están en un entorno con poco oxígeno, entonces tienen pocos antioxidantes. Cuando nacen, el entorno está muy oxigenado, empiezan a producir más antioxidantes para mantener un equilibrio. Si al recién nacido le damos oxígeno muy alto, lo oxidamos, tal como se oxida la manzana cuando se expone al ambiente. Y la oxidación de las células o las lesiones por radicales libres en el neonato le van a producir retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, leucomalacia periventricular, un sinnúmero de pues de complicaciones. Así que en el recién nacido tenemos que ser cautos con el oxígeno. Mejor le damos oxígeno mezclado.
Si necesita un fío alto, que sea más airecito que oxígeno. Si le vamos a bucear, la bucearemos sin oxígeno, ¿ya? Y si necesita, le demos poco oxígeno. Ya en niños más grandes, el oxígeno el aire ambiental tiene que llegar desde el aire hasta el alveolo. En este viaje, primero entra la nariz y la nariz está llena de vapor de agua. Entonces, cuando entra el gas, se choca con una pared de vapor de agua que tiene que pelear primero. Cuando llega ese vapor de agua oxigenado hacia el alveolo, se pelea con altos niveles de CO2 en el alveolo. Y por ley de Dalton, la suma de todos los gases tiene que dar igual a la presión barométrica. O sea, da igual cuánto tengas de vapor de agua o de CO2 en tu alveolo, siempre la suma de los gases va a dar igual a la presión barométrica. Por lo tanto, la presión de oxígeno se va perdiendo. La ley de Boyle nos permite a nosotros calcular cuánto oxígeno finalmente le llega al alveolo desde el ambiente, restando la pérdida que tiene al entrar y pelearse con el vapor de agua en la vía aérea y restando la pérdida que tiene al momento de pelearse con el CO2 cuando entra al alveolo mismo. Esta presión alveolar se escribe con A mayúscula, presión alveolar, A mayúscula de oxígeno. Y bueno, esta es la fórmula como se calcula. Ustedes están haciendo un posgrado, así que se supone que tienen que tener la información completa. Utilizando esta fórmula, de todo el oxígeno que hay alrededor, 160, solamente llega a 104 al alveolo a nivel del mar. ¿Listo? Y estos 104 va a ser posible que nosotros utilicemos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un niño delicado es ponerle oxígeno por puntas nasales. ¿Listo? ¿Y cuánto oxígeno tenemos en Cochabamba? A ver, calculemos. Si Ale dice que en todo lado la fracción inspiratoria es 0,29, redondeamos 0,21, en Cochabamba tenemos apenas 113 de oxígeno disponible. De esos 113, se pierde durante todo el transporte hasta el alveolo, llegando pues 107. Y de eso, pues hasta 75 milímetros apenas. Por eso en Cochabamba es muy raro que veamos gasometrías con más de 75, porque no hay tanto oxígeno, pues. Entonces tendríamos que hacer un ajuste a Cochabamba. 75 y 34, 36 de CO2. Lo que detectó Alejandra se llama mal de altura, ella decía, tiene Soroche, mal de montaña se puede llamar. También puede haber edema de pulmón de montaña y edema cerebral de montaña. El tratamiento es oxígeno. Para aclimatarse pueden utilizar acetazolamida o dexa. Y ahora nos vamos al siguiente caso. En el siguiente caso le vamos a pedir a Sergio que nos ayude. Sergio, mira, nos ha llegado un niño que se cayó. Tiene una herida grande en la cabeza, así bien grandota, pero no es profunda. Hay que suturarla. Lastimosamente, el niño de 2 años no va a colaborar. Cuando le agarras y le quieres poner la anestesia solamente, retira la cabeza. Y es muy difícil realizar un procedimiento sin anestesia y sin sedación. Entonces, se decide sedar al paciente con midazolam 1 miligramo intranasal para no canalizarlo. El paciente se duerme, queda bastante dormidito y empiezas a suturar. Quieres que te salga bien la suturita. Entonces el niño está dormidito, lo has anestesiado bien y estás haciendo puntos perfectos. Sin embargo, empieza a sonar la alarma del oxímetro. Satura 80%. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas hacer al respecto? Doc, ¿se me escucha? Escuchamos bien. Ya veo. Este caso, al utilizar el midazolam, yo pienso
eh, que al ser intranasal puede causar una depresión de la eh, recaptación de oxígeno. No estoy muy seguro de eso. Y puede ser una de las causas, ¿no? De que está disminuyendo la saturación de oxígeno del paciente. En este caso, tendríamos que contrarrestar eso y aumentar, darle oxígeno al paciente. No sé. Las benzodiazepinas, Sergio, tienen un antídoto, se llama flumazenil. Si tú consideras que el midazolam es el problema, podrías pasarle flumazenil como una medida para revertirlo. Tu análisis es bueno. Te has dado cuenta que el paciente no está ventilando. ¿Listo? Tu conducta más apropiada es, por supuesto, dejarle oxígeno, pero hay algo que también hay que hacer. ¿Ya? Veamos. Sergio, la ventilación es el movimiento de aire desde el ambiente hasta el alveolo. Tú introduces aire cuando haces esto. Entra aire. Pero para que tú hagas esto, necesitas tres cosas. Primero, que tu cerebro funcione bien, porque el cerebro es el que hace el drive. Que tengas músculos, porque ese es un movimiento. Que tu vía aérea esté permeable. ¿Listo? ¿Qué le pasó al paciente? ¿Sabes qué es lo más probable, Sergio? Lo más probable es que se haya dormido muy profundo. ¿Alguna vez has roncado de dormido? Si te saturan cuando estás roncando, pues estás por los 88, 87, y no estás sedado, pero se cae la lengua hacia atrás. Un paciente que está suturando, que tiene una mala posición del cuello, que está dormido, sedado, puede desaturar. ¿Listo? Ahora, si le has pasado mucho midazolam y lo has deprimido, es otra causa. En ese caso, tendríamos que ventilarlo con una bolsa mascarilla. La respiración se controla con dos receptores centrales que están en los ventrículos y periféricos en los vasos, desde la arteria carótida hasta arriba. En el ventrículo, nuestros sensores son CO2, pH, y en los vasos carotídeos y cerebrales es CO2, pH y oxígeno. Entonces, el niño respira cuando el CO2 sube, o cuando el oxígeno es bajo, o cuando el pH es bajo. ¿Listo? Cuando sedamos, generalmente anulamos los receptores periféricos. Entonces, el niño se vuelve un poco insensible a la hipoxemia. El niño puede tener hipoxemia, pero como estamos inhibiendo estos centros, no desencadenan respiración. Solamente cuando empiece a disminuir o subir mucho el CO2, el paciente va a empezar a ventilar o cuando esté acidoso. Los músculos, los músculos también son importantes. ¿Qué tal si ese paciente estaba con una lesión de la médula espinal y está cuadripléjico o parapléjico? ¿Qué tal si en vez de midazolam le hemos pasado un bloqueante neuromuscular? Entonces, si los músculos están débiles, tenemos que tener cuidado. El movimiento de aire requiere un cambio de presión bien sutil. Simplemente la caída de 1 centímetro de agua produce la entrada de aire. Y lo otro, que es lo más común, es esto, la vía aérea obstruida, ¿ya? Un niño que está suturando, que está echadito y se ha dormido profundamente, la lengüita, como tú ves, puede caerse atrás. Es un espacio pequeño. Entonces va a obstruir la respiración nasal del paciente. Fíjate, Sergio, los niños respiran por la nariz cuando son lactantes, no por la boca. Entonces, muy importante es proteger la lengua, posicionar bien la cabeza, pueden ser suficientes medidas. De pronto le pones puntas nasales y le acomodas bien el cuellito y tu paciente va a saturar bien.
Si fuera la sedación, es posible que no sature bien y tengas que ambucearlo. ¿Listo? Hasta que despierte. Y solo si fuera un estado muy crítico, pasarle un antídoto. Y en el niño más grave, más grande, pues la vía aérea ya está más permeable. Cualquier cosa que obstruya la vía aérea, tenemos que resolverlo. La vía aérea tiene cerca de 21 divisiones desde arriba hasta abajo. La mayoría de las divisiones son respiratorias, es decir, hay alveolos, pero en las primeras 16 no hay alveolos, es decir, es puro espacio muerto. La tráquea, nariz, bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos terminales, es espacio muerto, no hay alveolos. El aire que está ahí no sirve de nada. Solamente sirve el aire que llega al final a los alveolos porque los alveolos están rodeados de capilares. El volumen que el niño respira es volumen corriente, es 10 ml por kilo, a pesar de que tenemos volúmenes respiratorios de reserva. De este volumen que respira el niño, de 6 a 10 ml por kilo, la tercera parte está en la vía aérea muerta, ese espacio muerto, no sirve para nada. Solo dos terceras partes llegan a los alveolos. Esto se conoce como vía aérea muerta o espacio muerto fisiológico o anatómico, dependiendo. Una tercera parte. Los alveolos son así, espacios que tienen comunicaciones entre alveolos. Un alveolo no es un globito al final de la vía aérea. Un alveolo es un globito que está conectado con el globito de al lado a través de unos poros que se llaman de Kohn. Pero en el niño, esa alveolización ocurre hasta los 8 años. Es decir, que por eso se mueren las neumonías. Ustedes han visto, primera causa de muerte en nuestro hospital y en Bolivia, en niños menores de 5 años, neumonías, porque sus pulmones no están completamente desarrollados. No nacemos con los pulmones desarrollados, por si acaso. Terminan de desarrollarse hasta los 8 o 10 años. Calculemos, un niño de 13 años que pesa 45 kilos y yo voy a ambucearle con una bolsa de 1 litro utilizando 450 ml. Y si aporto solamente 10 veces por minuto, ¿cuánto le doy de volumen minuto? ¿Cuánto de ese volumen minuto es espacio muerto? ¿Y cuánto es ventilación alveolar? Volumen minuto es fácil, 450 por 10. 4,5 litros. Ventilación alveolar va a ser dos terceras partes de su volumen tidal. Dos terceras partes de 450 es 300. Volumen muerto es 150 ml. ¿Listo? De ahí viene el término alto flujo o bajo flujo. Si es que le doy a 10 litros por minuto a este paciente, es alto flujo para este paciente. Si fuera un neonato, que su volumen corriente es apenas 500 ml en minuto, entonces 0,5 sería el flujo normal de ese paciente, litros por. ¿Qué enfermedades hay en esta condición de problemas respiratorios? Las apneas. Síndrome de Ondina, solo para que conozcan una mitología. Esta Ondina se enamoró de alguien a quien no debía amar y pues la castigaron con la muerte. Sin embargo, tenía una característica, su pena de muerte. Moriría al momento de dormirse. Entonces, toda la historia es relacionada a la lenta agonía de una mujer enamorada que no podía dormirse porque iba a dejar de respirar. Y eso pasa. Se mueren niños. Le llamamos síndrome de muerte súbita del lactante. Se duermen y despiertan, nunca más despiertan. ¿A qué se debe este síndrome? A generalmente obstrucción de la vía aérea superior. ¿Por qué se da? Porque el niño duerme de cúbito ventral, de barriga. Prohibido dormir de barriga. Los pacientes no deben dormir en ninguna circunstancia. Permítame un segundo.
También dormir en la misma cama con los papás es un factor de riesgo. Almohadas blandas, colchones blandos son también factores de riesgo importantes que hay que evitar. Las apneas generalmente se dan en niños prematuros, que son aquellos que no han madurado todavía el sistema nervioso central y que no son muy sensibles a los cambios en la oxigenación. Entonces, dejan de respirar por periodos de 10 a 20 segundos en los cuales pues, puede bajar la frecuencia cardíaca. Esto ocasiona también pues, problemas de esta naturaleza. Apneas que pueden ser centrales por prematurez, se resuelven solas en un número pequeño de casos, pero pues por otro lado también tienen que tratarse con estimulación física, estimulación química y también a través de ventilación, a veces mecánica no invasiva. Se internan estos pacientes. Hay otro tipo de apneas que son obstructivas, en las que los pacientes pues se obstruye su nariz, se obstruye su vía aérea y no pueden meter aire a pesar de que lo intenten. El Guillain-Barré también puede producir esta clase de cuadros, ya que debilita los músculos. Sin embargo, el tratamiento es más complejo. Tenemos que estar siempre preveniendo esta clase. Obstrucción de la vía aérea superior es algo que tenemos que vigilar. La causa más común es laringitis, en la que puede haber tos, estridor, disfonía. El tratamiento es mediante oxígeno, nebulización y corticoides de las laringitis. Y bueno, en caso de obstrucción de vía aérea alta, tenemos que estabilizar primero la vía aérea antes de nada. Si hubiera un cuerpo extraño, abscesos o cualquier otro trastorno, tenemos que tomar en cuenta esto primero. Creo que me podría dar tiempito para mostrarles un video, pero vamos a ver al final. Vámonos al caso número 3. Rivaldo, Eric Rivaldo. Eh, si es que alguien también quiere participar, por favor levanten la mano y yo voy a ir llamando en función de las personas que tienen las manitos levantadas. Rivaldo, estás de turno en una sala de internación donde hay niños. Hay un niño que tiene síndrome de Down y que tiene una vía que va a entrar a una cirugía al día siguiente. La enfermera accidentalmente abre la vía y centra todito el suero. El paciente previamente estaba sanito, pero es un niño cardiópata y que tiene síndrome de Down. Ahora está saturando bajo, 89%. ¿Qué crees que sería bueno hacer en este caso y por qué estaría saturando bajo si estaba bien? Em, Doc, analizando, ¿no? Menciona que es cardiópata. Probablemente tenga una comunicación interventricular u otra cardiopatía. Pero en este caso, cuando uno genera, ¿verdad?, lo que es una sobrecarga hídrica por fluidoterapia agresiva, ¿no?, que ha sido en este caso iatrogénica, entonces puede generar, ¿verdad?, acúmulo de líquido, ¿verdad?, en los pulmones a nivel intersticial, una efusión pleural, ¿verdad?, un edema. Y yo pienso que esa insuficiencia respiratoria fue por esa sobrecarga hídrica que generó un edema en el pulmón y que tiene que ser tratado con, básicamente, se tiene que ver, ¿no?, si sigue entrando o no líquido en la vía para retirarlo o no. Se tiene que administrar oxigenoterapia a bajo flujo, se puede hacer no puntos nasales, unos 2 a 3 litros. Y pese a eso, ¿no? Si no hay mejoría, yo creo que eliminar, ¿no?, el exceso de líquido con diurético, ¿no?, furosemida, y, y pasar, ¿no?, a valoración, en este caso, si fuera muy crítico, ecocardiografía, ¿no? Y valorar cómo está su FEBI. Eso, doc. Ahora vamos a habilitar a alguien más. A ver, Erika, para habilitar el mismo tema. En vista que son solo 7 casos, vamos a hacer 2 participaciones por caso.
Doctor, he pensado en el mismo diagnóstico, ¿no? Como tiene, como le ha entrado tanto líquido, puede haber acúmulos, así como un edema de agudo de pulmón, pero también podría haber una líquidos en el abdomen, ¿no? Que también dificultaría la respiración porque en los niños utilizan mucho el diafragma más que en los adultos. Podría estar limitando también. O sea, en esas dos opciones he pensado y la conducta sería igual, eh, apoyo con oxígeno y pues diurético. Perfecto. Sí, correcto. Entonces, paso uno, ponerle oxígeno al paciente. Paso dos, ver que entre y salga el aire. ¿Cómo vemos eso? Valoramos el estado neurológico, vemos la fuerza muscular y valoramos la permeabilidad de la vía. Paso 3, descartamos problemas de difusión. ¿Listo? En este caso es claro, hay una sobrecarga en la presión hidrostática que está llevando al paciente a acumular líquido intersticial y está generando un edema. Esto dificulta la difusión. Este 104 que está en el alveolo no va a llegar 104 al capilar, se va a perder ese gradiente alveolo A mayúscula, capilar A minúscula, va a ser mucho mayor del 12 milímetros o del 20%. Se llena de agua así como están bien. Y posteriormente, pues se reabsorbe a la sangre eh, el agua, ¿no? Que se ha extravasado. Y esto nos hace explicarles dos fenómenos por los cuales la hemoglobina capta el oxígeno. El primer fenómeno se llama fenómeno Bohr. El fenómeno Bohr tiene la siguiente característica. La hemoglobina, cuando está rodeada de CO2, suelta el oxígeno, facilito. Esto hace que cuando la hemoglobina llega al tejido periférico, libere el oxígeno, porque si no daría vueltas el cuerpo varias veces sin liberar el oxígeno. La hemoglobina cuando llega a lugares distales, pues libera el oxígeno gracias al efecto Bohr. Y el efecto Aldane es lo contrario. En lugares donde la presión de CO2 es muy bajita, como por ejemplo en el alveolo, el oxígeno tiende a captar rápidamente el oxígeno a la hemoglobina. Por otro lado, también recordamos esta ecuación que habla del equilibrio de líquido entre la membrana capilar. Es decir, para que el líquido deje de fluir en una dirección a través de una membrana semipermeable, tiene que haber una igualdad de presiones hidrostáticas, oncóticas y del drenaje linfático. En este punto, cuando estamos ante una sospecha de que el paciente pueda tener un problema de difusión, tenemos que tomarle la presión arterial, ver si hay alguna situación que pueda alterar los niveles de proteínas o el drenaje linfático. Y una forma de estimar esto es a través del PAFI, como se llama. Entonces, hagamos este ejercicio. Un paciente tiene 90 a 110 de presión en la arterial de oxígeno en la gasometría y está a 21% su FIO a nivel del mar. Si yo le subo a 100% el FIO, ¿cuánto debería subir su presión parcial de oxígeno en la sangre? Si su pulmón está sano. Vamos a multiplicar. A ver, si con 21% su presión parcial era 110, al 50% su presión parcial debería ser 315. Si fuera menos, estamos ante un problema de difusión. Y decía bien hace rato su colega, decía, hay que hacerle un ecocardio. Sí, porque no de urgencia de pronto, pero sí programar. Los edemas agudos de pulmón suelen estar relacionados a edemas cardiogénicos. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues restringir hídricamente y dar diuréticos. Así se ve un edema pulmonar en una radiografía. Es posteriormente al edema es esperable
que se fugue el líquido a la pleura y demore mucho en retornar a la circulación. Bueno, vamos a hablar ahora del cuarto caso. Vamos a pedirle a Giovanna Fernández que nos colabore con la respuesta de este caso. Giovanna, esta vez te ha tocado un paciente que ha estado 7 días con tos y fiebre. Ha estado recibiendo amoxicilina y vomitó últimamente, está con mucha dificultad respiratoria. Su saturación de oxígeno es 80%. Tiene crépitos, recibe oxígeno por puntas nasales. Eh, ¿Qué estará pasando y cuál será la conducta? Buenas noches, doctor. Bueno, en este caso yo estaría pensando en una bronconeumonía y sería el tratamiento sería oxigenoterapia más ah, y por los vómitos y por los vómitos que tenga, puede que tenga también una inflamación de todo lo que es orofaringe. Para eso le aplicaría dexametasona, doc. Pero más me enfoco en una neumonía. Perfecto. ¿Tienes ahí alguien más que levantó la mano que va a complementar? Alejandro. Sí, doctor. A ver, tos y fiebre hace 7 días, amoxicilina sin mejoría, ahora tiene vómitos y mayor dificultad. Bueno, evidentemente sí era un cuadro febril, bueno, un cuadro gripal, vamos a ser más concretos, pero ha evolucionado o ha empeorado con una neumonía. Ahora sí está comprometiendo mucho más los pulmones. Y aquí sí podríamos hablar de que como está desaturando, tiene ocupación de líquido o secreciones en los pulmones, altera la relación ventilación-perfusión, haciendo que en este caso altera más el hecho de la ventilación, ¿no? Por la ocupación como tal del alveolo por secreciones. Mm, y genera una insuficiencia respiratoria. Ahora, en cuanto a su conducta, pues evidentemente habría que otorgarle la oxigenación, la oxigenoterapia, y yo pienso que pasarle de puntas nasales, aunque sea mascarilla simple o reinhalación parcial. Y evidentemente pienso que habría que buscar, ¿no? El foco respiratorio. Si este paciente tuviese una tos productiva con esputo, expectoración, tal vez podríamos realizar un cultivo de esa secreción para evidenciar cuál es el germen responsable, ¿no? Ya que viralmente hablando no debería presentar fiebre. No es común que las infecciones virales generen fiebre. Así que pensaría que se está entre que fue un cuadro viral de inicio y se sobreinfectó con bacteria, y eso está comprometiendo más a este paciente. Entonces, tal vez podría iniciarse una antibiótico-terapia empírica, cubriendo más que simplemente con la amoxicilina, ¿no? Eso, doctor, Muy bien, lo que ambas podría respuestas. manejar. Estoy seguro que ustedes han escuchado de esta palabrita o de Bien. esta relación en fisiología, pero ahora es necesario que la volvamos a hablar, ¿ya? Ventilación, perfusión. Resulta que cuando, vamos a ver la siguiente diapositiva, que cuando hay un compromiso de los alveolos, por ejemplo, fíjense, esos dos alveolos tienen en medio un vasito. Ese vasito es un capilar alveolar. Afuera del vasito hay un capilar extraalveolar. Imagínense que los dos alveolos están llenos de mocos, que el paciente está produciendo inflamación y demás. Entonces los alveolos se van a colapsar. Al colapsarse, han comprimido al alveolo. Entonces no está pasando sangre por ahí y de pronto tampoco está pasando aire en los alveolos.
Vámonos al otro extremo. El paciente tiene una bronquiolitis y sus alvéolos que están juntos han empezado a distenderse mucho, entonces están inflando. Al inflarse, también comprimen el alvéolo. Por lo tanto, parte del tratamiento en este punto es mejorar la perfusión pulmonar. Para esto necesitamos decirle a la licenciada, licenciada, por favor, canalícele una vía, pásele una solución isotónica. Repongamos los líquidos que no ha recibido el paciente porque se ha deshidratado o ha estado vomitando, no ha comido. Esa perfusión, líquidos que le vamos a pasar, va a lograr que parte de esos alvéolos se recanalicen nuevamente. Y eso hace efectivo nuestro tratamiento. ¿Listo? En este sentido, lo que decían las dos doctoras está bien. Hay que darle antibióticos, hay que nebulizarlo, hay que hacerle fisioterapia para mejorar la ventilación del alveolo. Pero también hay que mejorar la perfusión reponiendo líquidos, utilizando soluciones que se queden en la sangre. Y ahí es donde fallamos. Pensamos que si satura poco, hay que darle más oxígeno. Pero a veces el paciente mejora su saturación dándole líquidos. Estos líquidos van a permitir que los alvéolos dejen de ser espacios muertos y pues tengan oxígeno y capilares. Estas son zonas de West. La zona alta es una zona donde se va el aire hacia arriba los pulmones. Se va el aire, infla y aprieta los capilares. No hay buena perfusión. Generalmente es un espacio muerto fisiológico. La zona 2 está al medio, el aire y la perfusión están más o menos bien, pero las bases son las más útiles para ventilar, oxigenar y perfundir a los pacientes. Hay tres posibles escenarios. El primer escenario es cuando la ventilación, vamos a hacer, el paciente tiene obstruido totalmente un segmento respiratorio. Por lo tanto, la ventilación es cero. Como no hay oxígeno aquí, la sangre entra con 40 de oxígeno y sale con 40 de oxígeno. Esto se llama shunt o cortocircuito. Es como si no hubiera pulmón. En este caso, la ventilación-perfusión es igual a cero. Este shunt se da en atelectasias. Cuando está debajo de 1 y no llega a cero, estamos hablando de una ventilación que no está obstruida, pero que es mal. Entonces entra muy poquito aire. ¿Por qué? Porque hay broncoespasmo, hay mocos, hay inflamación. Entonces tenemos que nebulizar, hacer fisioterapia, dar antibióticos para mejorar la ventilación. Este escenario son las neumonías, todo lo que sea menor a 1. Lo normal es de 0,8 a 1, por si acaso. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Y cuando es mayor a 1, estaríamos hablando de que el aire entra y están los alvéolos muy insuflados. La ventilación alveolar es muy insuflada, como en el asma, tanto así que comprime los capilares y la perfusión es muy baja. Estamos ante un escenario de un asma. El tratamiento va a ser mejorar la ventilación nebulizando, dando corticoides, ifratropio, y mejorar la perfusión, líquidos, de pronto adrenalina, si el paciente está en una situación muy inestable. Esos son los escenarios que tenemos. En los dos puntos, cuando el alvéolo está muy colapsado, muy distendido, es muy difícil ventilar. Imagínense un globo desinflado.
haces harta fuerza para inflar. Y un globo que está súper inflado es el otro extremo. Y esta es la ecuación en la cual pueden calcular ustedes el valor exacto del BQ de su paciente, que solo la dejamos con fines teóricos. ¿Cómo podemos estimar el grado de lesión pulmonar que tiene un paciente? Pues vamos a utilizar un índice que se llama PAFI y SAFI. Dividiendo la presión de oxígeno, la saturación sobre el FIO, podemos tener ese valor. En este caso, un paciente que tiene 100% de FIO y que está con una presión parcial de 50, con mucho uso de presión, tenemos que pasar al siguiente nivel. Lo decía también Alejandra, decía, yo le daría una mascarita con reservorio y un dispositivo de no reinhalación. Sí es necesario llegar hasta 100% de FIO, pero también en estas patologías se hace necesario intubar. Las neumonías se tratan con antibióticos, a pesar de que la mayoría está causada por virus, 60%. Los virus destruyen la vía aérea y hacen más propensa la sobreinfección bacteriana. Si el paciente no mejora y necesita presiones positivas, se requiere del uso de presión positiva, es decir, ventilación a través de un tubo endotraqueal. Así se ve una neumonía. Este espacio donde se ve el broncograma aéreo es un espacio donde la ventilación perfusión es mala y pues el paciente va a saturar bajo. El asma inflama, produce hipertrofia del músculo liso. Se trata con nebulizaciones cuando es crisis, nebulizaciones con beta-agonización corta, corticoides, en algunos casos metilxantina. Hay que hacer lo posible para no intubar. Hay cuadros que no son necesariamente asma, como las bronquiolitis, que pueden similar, o sea, tener un comportamiento parecido. Y el peor escenario es el distrés respiratorio agudo, cuando el paciente tiene menos de 7 días de injuria, hipoxemia refractaria, necesidad de PIPs altos y está con una PAFI menor de 200. Este es el cuadro más crítico. Falla la ventilación, porque todo esto está ocupado de detritus. Falla la difusión, porque hay inflamación, hay edema. Y falla la perfusión, porque está inflamada todo el endotelio. Se ve así un distrés y es el peor escenario que podemos esperar. Un trombólido pulmonar en niños es extremadamente raro, pero también podría causar un cuadro parecido. Los shunts intrapulmonares hemos visto que son cuadros en los que la ventilación perfusión es cero, pero vamos a ver si han estado atentos. Ya nos falta solamente un escenario más. Concluimos nuestra clase del día de hoy. ¿Algún voluntario? Ale. Y necesitamos 2 personas más porque nos faltan los últimos casos. Ok. Ale, Buenas mira, noches, doctor. este paciente ha estado en quirófano 6 horas. Tenía una perforación intestinal por un traumatismo. Estaba súper bien, pero ha salido de quirófano saturando 90%, con puntas, ¿no? Inclusive. Cuando al inicio estaba súper bien, no necesitaba oxígeno suplementario, nada. Al auscultarlo nos damos cuenta que en los campos pulmonares hay una de las bases en la que no ventila bien. ¿Qué opinas? Ya. 6 horas de cirugía. Bueno, es una cirugía bastante larga, ¿ya? Entonces, desde ahí ya podríamos sospechar justamente lo que habíamos hablado ahorita, un tromboembolismo pulmonar. Puede ser. Ahora, si bien está con buen estado de conciencia, el hecho de que está desaturando y evidentemente se podría traducir en un daño pulmonar, am, sería bueno tal vez, evidentemente, hacer la oxigenoterapia y en el caso de un tromboembolismo pulmonar, un fibrinolítico, ¿no? Eso, En el doctor, caso, es lo que podría sugerir. mira, Ah, pero en y el caso, la
la explicación, perdón. Em, o bueno, está bien, ¿no? Sería justamente que la ventilación perfusión está alterado, ¿no? Lo que habíamos hablado ahorita, de que sería en la, ¿cómo era? Un menor mayor a uno, menor a uno. Pero me acabo de confundir, pero bueno, eso doctor. Ya, mira, tu respuesta es teóricamente correcta, pero en la práctica no lo es. Mira, esta voy a pintarla de rojito, mejor dicho, de azul. Ya, esta es la arteria pulmonar. Está solo con fines gráficos. ¿Eh? La arteria pulmonar, el tronco pulmonar derecho e izquierdo, lleva sangre a los pulmones. En un tromboembolismo pulmonar, lo que ocurre es que esto se obstruye, ¿verdad? No hay Sí. sangre hacia los pulmones. Si no hay sangre hacia los pulmones, sale, ¿tú crees que va a haber sangre que retorne a la aurícula izquierda? No, no, evidentemente no. Y ahí Y se si no hay produce un sangre shunt que retorne a la aurícula izquierda, ¿tú crees que va a haber sangre del corazón hacia el al cuerpo? sistema. No, no, doctor. Entonces, Es un shunt. el principal dato de un tromboembolismo pulmonar va a ser este. El paciente va a tener una increíble compromiso hemodinámico, ¿ya? Va a tener una presión muy baja, va a estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque no hay sangre, no le está retornando la sangre al corazón. Entonces, su problema menos grave va a ser la saturación de oxígeno baja. Este caso, ¿a qué se debe? Analizaremos. ¿Será que ha despertado bien de la cirugía? Sí, está despierto, abre los ojos, mueve su cabeza, mm, perfectamente fuerte, la vía aérea excelente. Ya, ok. Difusión, ¿será que le han pasado muchos líquidos? No, le han pasado pocos líquidos, su balance es neutro. Ya, entonces no es difusión. Ventilación, perfusión. ¿Será que tiene secreciones? ¿Será que se ha sobredistendido? ¿Será que está hipovolémico y que eso está produciendo una mala perfusión? No, parece que no. El paciente tiene una respiración eh, sin secreciones, no se ve hipovolémico ni mal perfundido, por lo que la perfusión no parece ser un problema. Entonces nos vamos a la siguiente posibilidad. Ay, ay, ay. Entonces estamos ante un paciente con una atelectasia. Este paciente ha estado 6 horas y de pronto el tubo pulmonar, el tubo endotraqueal. Esta es la fórmula para calcular el shunt y las causas de atelectasias pues son inamovilidad, acúmulo de secreciones. Se trata con cambios de posición y fisioterapia. De pronto, toda la cirugía ha estado con el tubo en el lado derecho. Es que en quirófano no se hacen radiografías de control. Se opera con el tubo puesto donde está. Además, con el movimiento quirúrgico, el tubo se puede desplazar hacia adentro o se puede salir inclusive. Entonces, ese es el tema en este caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué está saturando mal? Porque uno de sus pulmones está colapsado. Se va